Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir trabajando con Nest.js. Vamos a empezar a ver cómo guardar nuestros datos que estábamos gestionando en memoria y los vamos a guardar en una base de datos. Si bien es introductorio, no sabemos mucho cómo funcionan las bases de datos, sí sabemos que nos van a ayudar para guardar y recuperar la información que tengamos. Y vamos a ver cómo hacer esto desde Nest.js. Lo que vamos a necesitar guardar es toda la información que va a manejar nuestra aplicación, de forma que si se reinicia la aplicación no se pierda todo, sino que quede guardado en este otro servicio. Del diseño actual estamos pensando en que si nuestro Beer Service es el que tenía los datos, ahora los va a tener que ir a buscar a este componente externo que va a ser la base de datos. En este caso vamos a elegir Postgres. Vamos a elegir Postgres porque ya tenemos una introducción de cómo instalarlo con Docker. Ahí queda el link a las filminas y la grabación. Cualquier duda. Con eso ya instalado, lo que vamos a tener es el motor funcionando. Ahora de nuestro lado, del lado de Nest.js, lo que tenemos que conseguir es trabajar todas las operaciones que vimos, las operaciones básicas para trabajar con recursos, que es la alta, baja, modificación en general, ¿no? Por sus siglas en inglés, que es el CRUD, Create, Replace o Create, Read, Update y Delete. Básicamente lo que vamos a estar haciendo con la base de datos es las mismas operaciones con las que modificamos el arreglo. Vamos a ver cómo se hacen en la base de datos. Ahora que ya tenemos un poco más de teoría de qué es un recurso o cómo después lo vamos a mapear a la base de datos, desde Nest se puede generar toda la estructura de archivos necesarias para una API REST, o sea, para que se puedan exponer todas estas aplicaciones básicas, operaciones básicas, de forma muy fácil con un solo comando. Lo podemos ver eso, pero ya lo fuimos haciendo a mano nosotros. Pero si creamos, por ejemplo, un proyecto nuevo, Nest New Test Project, lo que vamos a lograr con este comando es, por ejemplo, si generamos el recurso beers, ahí la convención es usar el plural, y el noSpec, acuérdense que es para no generar los tests. Lo que vamos a estar viendo que se crean son un controller, un módulo, un service, hasta ahí digamos todo lo conocemos, el create beer y update beer DTO, una entidad en una carpeta entities, esto no estoy seguro si lo estábamos haciendo así, y también actualiza el package y el módulo principal. Vamos a ver si ya terminó, todavía la instalación está en curso, así lo probamos, pero lo podemos ir viendo en las filminas. El controlador por defecto va a tomar todas las rutas de las operaciones posibles, de las básicas, crear, buscar todos, buscar uno, actualizar y eliminar, y ya nos va a poner en todos los decorators que hacen falta de acuerdo a cada operación. No si en el get por ID solamente necesitamos un ID, ya vamos a tener disponible ese dato. Incluso los llamados a un beer service, que ese beer service también va a estar implementado. Está prearmado, solamente hay unos returns de unos mensajes, ¿sí?
Y con esto es lo que vamos a tener que trabajar o reemplazar para conectarnos con la base de datos. Ahora, en lugar de llenar un array, un arreglito, vamos a acceder a una base de datos y eso lo vamos a hacer a través de un conector o un ORM ahora vamos a ver qué es en detalle. El conector, como su nombre lo dice, es un componente más, un pedazo de código que sabe cómo interactuar con un motor de base de datos específicos. Entonces va a haber conectores para todos los motores que haya, Postgres, MySQL, DB2, etc. Y va a haber un conector para cada uno de los lenguajes. Probablemente no sean todos, no haya conectores para todos los lenguajes de cada motor, pero sí va a haber para la mayoría. Entonces yo puedo trabajar con una base de datos en Postgres con, por ejemplo, con C# o con TypeScript o JavaScript, como vamos a hacer ahora. Básicamente el conector se va a ocupar de gestionar la conexión y permitir que nosotros ejecutemos sentencias de SQL o bien que lo haga el ORM, que va a ser una herramienta que lo va a hacer por nosotros. El uso de un conector en Node sin el ORM, sin esta herramienta mágica, se puede. Lo que hace el conector es darnos un pool. Podemos crear un pool de conexiones. Esto lo que va a hacer el conector es se conecta a la base de datos y cuando tiene esa conexión establecida te permite hacer operaciones, como por ejemplo este select all from users se hace sobre el pool. Ahora sí, vamos a ver, antes de seguir con ORM, vamos a ver si se terminó el proyecto de ejemplo se terminó, es test project y vamos a generar nest generate resource, un recurso nuevo para ver de ejemplo que se genera, y vamos a generar el recurso beers en plural por convención y no specs. Creo que me falta una S. Nos va a preguntar por qué tipo de interfaz queremos crear, en este caso una API REST. Y si queremos que genere todos los entry points del CRUD. Esto es en el controller va a estar cada una de las operaciones. Le pedimos que sí. Y ahí está agregando. Ya creó todos los archivos y está actualizando los paquetes de npm. Esto es básicamente lo mismo, muy parecido a lo que ya teníamos en nuestro proyecto. Podríamos trabajar con nuestro proyecto, es exactamente lo mismo. Teníamos un módulo beers, que eso también se crea al crear el recurso, con un service, un controller, los DTOs para crear y actualizar las cervezas, y en lugar de entities teníamos una carpeta interfaces que bueno, la podemos llamar entities, y este beer va a ser el entity, ¿okay? De acuerdo a el uso de la conexión de base de datos en Nest. Bien, todavía está instalando. Vamos a hablar un poco de ORM, que es esta herramienta mágica que hace todo. Básicamente mapea, es un mapeo objeto relacional. Es una técnica de programación para convertir datos entre sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y la utilización de una base de datos relacional como motor de persistencia. En otras palabras, nosotros tenemos nuestra entity, nuestra clase que describe a los datos, a la entidad, con sus columnas y sus tipos.
Y esta herramienta lo que va a hacer es hacer un mapeo automáticamente por cada una de las descripciones que hayamos dado a tablas en un motor de base de datos. Entonces, si nosotros tenemos una entidad BIR, el ORM se va a ocupar de trabajar con una tabla que se llame BIR. Acá obviamente lo que estamos presenciando es que hay mucha cantidad de cosas que se hacen por convención. Ahora vamos a ver en el caso de Nest, uno puede poner, esto es Java, pero es muy parecido, ¿no? Uno puede ser específico y decir qué nombre va a tener una columna en la tabla, que en mi código se llama distinto, pero si yo no soy explícito, va a tomar por convenciones, ¿sí? Como por ejemplo los plurales y demás. Eso va a ser de acuerdo al framework, no es necesario aprenderlo, sino ver cómo lo hace el framework, leer la documentación y seguir la convención que dicta el framework. En Nest.js el ORM que vamos a usar es type ORM. Se instala con esta instrucción. Lo vamos a instalar. Todavía sigue. A ver, no, ahí terminó. Primero vamos a ver la estructura general que creó la generación del recurso. Bien, este es el test project. Como dijimos, es muy parecido. Hay un Beers module. Vamos a poner un poco de zoom. El controller tiene todas las operaciones implementadas con un Beer Service que también creó el generador. Vamos a ver el Beer Service que tiene los returns y, por ejemplo, los create y update reciben los DTO. Bien, eso es básicamente lo que se genera al generar un recurso. Incluso los DTOs bien y la entidad vacía, ¿sí? Porque no le dijimos nada al generador de qué tenía nuestra cerveza. Podríamos ir poniendo, porque tenemos un nombre de la cerveza de tipo string y una marca. Bien. Y vamos a, ya le empezamos a dar forma a nuestra entidad cerveza. Ya lo teníamos, pero vamos a trabajar sobre el ejemplo limpio, es lo mismo. Vamos a instalar nuestro ORM y entonces vamos a ver cómo mapear esta clase o entidad BIR a una tabla en la base de datos. Mientras hacemos la instalación del ORM, ahí, tendríamos que ver en qué situación está nuestra base de datos. Porque yo con Postgres, Docker PS, no tengo nada todavía. Con Docker no inicié nada. Lo que tendría que hacer es usar el Docker Compose de Nacho. Lo tengo acá. Lo vamos a usar. Es crear un archivo, no, en entities no. Docker Compose. Bien, y vamos a poner una contraseña. Secret 123 signo. Y con eso más o menos estamos. Docker Compose
app. Voy a guardar antes y app. Cualquier duda, está el video de Docker más Postgres de cómo hacer funcionar este par Docker y Postgres. Bien, la base está lista para aceptar conexiones. Y veamos, hay una pestaña por acá con la instalación del Type ORM que ya terminó. Si, a ver, vamos a seguir. Bueno, lo próximo que nos toca hacer es conectar del lado del ORM los datos de la base de datos. Esto en el App Module, en el módulo principal, hacemos en la sección de Imports, agregamos un Type ORM Module con todos los detalles de conexión. Esto lo vamos a copiar y pegar. Es hasta el arreglo y el Imports. En el caso de que no esté, lo vamos a tener que agregar en el módulo principal. Entonces, estábamos importando ya nuestro Beers Module, pero antes podemos importar el nuevo Type ORM Module. Bien. Y habría que importar, ya podemos importar la clase. Y bien, el tipo es Postgres. El host es la dirección, que es localhost. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a iniciar Nest desde la consola y el Docker está compartiendo el puerto del contenedor de Postgres, por lo cual desde la consola voy a poder ver al Postgres en este puerto. El usuario es Postgres por default, si no me equivoco, y la contraseña la escribimos en el Docker Compose. La base de datos me gustaría que fuese Brewery. Me parece que nos crea una base por default con el username Postgres. Si no me equivoco, probablemente la tengamos que crear. Acá en la sección de Entities vamos a decir con qué entidades va a trabajar el framework. En este caso nosotros querríamos que trabaje con la Beer, con la entidad Beer. Y Synchronize. En este caso va a crear las tablas si es que no están creadas. Bien, algo que podemos hacer ahora es ver la base de datos, debería estar vacía. Podemos agregar un gestor de base de datos web, acá en Docker Compose, les explico rápidamente. Se llama Adminer. Así como Docker nos facilita la instalación de herramientas, lo vamos a usar. La imagen, le ponemos nombre Adminer y la imagen es Adminer. Creamos la última versión y el puerto, solamente creo que necesitamos el puerto, es el 8080. Creo. Levantamos Docker Compose App de vuelta y vemos si levanta Adminer, levantó. Vamos a ver si es así. En el navegador entramos a localhost 8080 y deberíamos ver el adminer. Bien, está el adminer. Para conectarnos entonces es Postgres, servidor. En este caso no es localhost porque el adminer está corriendo como un hermano del Postgres. ¿Sí? Se ve acá en el Docker Compose, adminer es como un hermano. Por lo cual todos estos nombres que están en la columna de services, Postgres, adminer y si agregamos otro más, se van a conocer entre sí. Yo puedo querer conectarme desde adminer hasta el Postgres con el nombre Postgres. Entonces, acá el host o el nombre va a ser Postgres. Desde el adminer yo quiero llegar al Postgres. El usuario es Postgres y el password es el que creamos nosotros por default en el Docker Compose. Secret 123 con signo
y pudimos entrar. Como les comentaba, hay una base que se llama también Postgres, pero yo la quería llamar con un nombre en particular en el app module, Brewery. Copiamos entonces para no meter la pata y podemos crear desde acá una base de datos con este nombre, Brewery, y listo, ya está la base de datos está vacía. La tabla BIR todavía no existe porque no hemos trabajado con Nest, y vamos a ver qué más tenemos que hacer para seguir la integración. Ya casi estamos, teníamos nuestra entidad, tenemos nuestra configuración del ORM. Bien, sigamos con la entidad. Ahora hay que agregar los decorators, como veíamos en Java. Acá son muy parecidos, @entity, @column. Los podemos agregar. Vamos al entity, al beer entity. Entonces, a la clase hay que agregarle un decorator @entity. Con signos, perdón, con paréntesis. A las columnas hay que agregar el decorator @column. Y había una columna más de ID que se nos está escapando. Column. Y el ID, que va a ser un número, private ID number, lleva el decorator primary generated column. Eso para que automáticamente genere un número de ID. Lo importamos desde type ORM, bien. Y ya estamos. Podemos poner valores por defecto en algunas columnas, como si está activo, active, default true. Lo usamos y ya estamos. Bien, ¿qué más? Nosotros vamos trabajando mientras seguimos la filmina. El beer module. El módulo de cervezas todavía no lo habíamos tocado. Lo que se agrega en este caso es el import. Se importa del type ORM la característica para la cerveza, ¿sí? Para que manejar las cervezas con la base de datos. Lo agregamos en el módulo de beers. Vamos a importar de type ORM module el feature, y entre corchetes la entidad que nos interesa, beer, y coma. Bien. Vamos ahora al beer service. Nosotros hasta ahora en el beer service lo que teníamos eran del autogenerado, return de texto, o en lo que habíamos implementado hasta el momento trabajábamos directamente con un array, un arreglo, y teníamos nuestros datos ahí, ¿sí? Como acá, este arreglito de beers, y los métodos, si bien eran los mismos, find all, find one, create, etc., manipulábamos este arreglo. Ahora vamos a ver que vamos a usar un repository. El repositorio tiene todas las mismas operaciones. Fíjense que yo puedo acceder a este repositorio de beers y hacer .find para buscar todas, find one, pasarle un ID o delete, ¿sí? Y lo podemos usar agregándolo, inyectándolo en el constructor, al beer repository, y fíjense, el tipo no es de una clase beer repository, ¿sí? Sino que es de una clase base repository que ya existe, la heredamos del ORM,
está en el ORM, y nosotros pasándole en los corchetes angulares la entidad, nos estamos asegurando que le pedimos un repositorio de este tipo de entidad, ¿sí? Bueno, este es un paso que, si bien se puede extender este repositorio base y nosotros agregar o modificar los métodos que ya vienen prearmados, lo más probable es que no nos sea necesario, ¿sí? Que lo usemos tal cual está. Este B-repository, si repasan las primeras filminas, estaba mencionado, pero nunca llegamos a explicarlo en detalle. Pero la idea es que ahora nuestro vir service usa un vir repository. Este patrón de repositorios lo que nos permite es justamente trabajar con, por ejemplo, un motor de base de datos que va a ser nuestro origen de datos, nuestro data source, va a ser Postgres. Y lo que está haciendo el repositorio por nosotros es tanto las operaciones de consulta como para traer, eliminar o lo que sea, y a la vez está haciendo el mapeo de datos, ¿sí? Nosotros, cuando vuelvo un poco para atrás, cuando estamos usando este repositorio y hacemos find, fíjense que estamos diciendo que va a devolver una lista de cervezas. Entonces ya nos está haciendo este mapeo por nosotros. Además de eso, por usar el patrón repositorio, el repository pattern, lo que estamos logrando a la vez es generar una independencia entre nuestro código y el data source. Porque nosotros hoy configuramos el repositorio en el app module para trabajar con Postgres, ¿sí? Y esto nosotros lo podríamos hacer para cada entidad por separado, su propia configuración. De este modo, lo que podemos generar es una arquitectura en la que se sabe dónde hay que crear las clases que acceden a los datos, qué formas tienen que tener, van a ser repositorios. Estos repositorios pueden acceder a cualquier tipo de fuente de datos, o sea, no solamente un motor de base de datos SQL o no SQL, sino un web service, puede estar externo o local, o un archivo en el disco del servidor. Bien, finalmente así es como se termina viendo el diagrama de componentes, un bit controller que a través de un bit service y un bit repository accede a los datos de un motor de base de datos, siempre mapeando las entidades a la lógica de negocios. Vamos a tratar de resolver lo que queda. Entonces, tenemos nuestro vir service y teníamos nuestra entidad completa. Perfecto. Lo único que nos queda ahora, como ya le dimos forma a la entidad, es usarla en un repositorio. Vamos a, por ejemplo, implementar el find all con un repositorio. Para eso lo que teníamos que hacer es inyectar el repositorio de cervezas a través del repositorio base. Eso es en un constructor. Vamos a poner inject el decorator repository en este caso. Este decorator viene con el ORM y lo vamos a llamar private vir repository, y el tipo, acá lo que charlábamos, es repository de vir, la entidad. Perfecto. Para terminar la función, ponemos las llaves y en
nos falta algo ahí en el inject. También le teníamos que pasar la entidad al inject repository. Le pasamos vir. Y la función que podemos implementar a modo de ejemplo es el find all. El find all va a usar el repositorio, la operación find del repositorio. Entonces this vir repository. Y fíjense, ya hay una ayuda con todas las operaciones disponibles. La que nos interesa a nosotros en este caso puede ser find, que busque todo. Y estamos. Vamos a ver qué ocurre. Con nuestra base de datos corriendo en Docker, voy a abrir una pestaña de la consola. Voy a ejecutar nest start con el watch. Y vamos a ver si surge algún problema o inicia y cómo está funcionando eso. Bien, aparentemente hay un error. Hay una función que no existe, y esto viene muy internamente del ORM, pareciera. Last value from la podemos googlear para sacarnos la duda, pero probablemente sea un problema de la dependencia y no nuestro. Bien, dice que si estamos usando Nest 8, tendríamos que usar la versión de RxJS 7. Bien, vamos a ver qué versiones tenemos en el package JSON. A ver, de RxJS. RxJS, dependencias 6. Bien, y nos recomiendan instalar la 7, por lo cual con yarn instalamos la versión 7. Vamos a ver si con esto se corrige. Entonces, al iniciar la aplicación deberíamos poder acceder al servicio de listado de todas las cervezas. Que, por ejemplo, ¿qué estado tiene ahora la base de datos? Vamos, aquí estamos esperando. Vamos a la base de datos. Yo todavía no corrí la aplicación. Si refresco, la base de datos Brewery no tiene nada todavía. Bien, vamos a esperar. Bien, ahora sí, Nest Start Watch. Lo podemos hacer desde Postman o desde el navegador, el get. 0 errores. Bien, perfecto. Inició. Vamos a probar la aplicación. Localhost 3000/beers. Bien, nos dio vacío. Vamos a ver la base de datos que tiene hasta el momento, porque si nos dice que hay vacío y no hay un error es porque la tabla debería estar y no tiene elementos. Si la tabla está es porque la creó con la operación synchronize. Vamos a ver. Buenísimo. Tenemos nuestra tabla vir y si hacemos el select all from vir, limit 50 nos da no rows. Desde acá podemos insertar un elemento a mano
ID autoincremental, nombre IPA mutante 12, 11, marca de Quarryman y activa. Bien, tenemos nuestra cerveza en la base y vamos a ver si el servicio, ahora al refrescar, nos da la cerveza. Perfecto, estamos conectados ahora con la base de datos. Lo que logramos ahora es que si cerramos nuestra aplicación y la volvemos a abrir, no hay ningún problema porque ahora el motor de base de datos se ocupa de gestionar nuestros datos y con el servicio vamos a interactuar. Bueno, espero que haya servido y claramente después vamos a seguir con el resto de las operaciones. Nos queda el find por ID, el crear, actualizar y borrar. Y otros temas interesantes que se pueden investigar son las migraciones y seeding en base de datos, que por ejemplo lo que acaba de hacer el ORM de crear la base de datos es en sí una migración. Se crea una tabla, y la tabla tomó los datos de la estructura de acuerdo a cómo estaban en el código, ¿sí? Nosotros estamos entonces desde el código trabajando la estructura de la base de datos. Entonces es un trabajo de migraciones, y los seeding generalmente se usan para los tests, que es desde código crear datos, insertar registros en las distintas tablas, a veces para configurar, otras veces para testear funcionalidad, y bueno, todas se logran desde el código, por lo cual hay herramientas dentro de Nest para hacer estas dos tareas. Bueno, eso es todo y nos vemos la próxima. Saludos.